Hay personas que se pasan la vida entera intentando cambiar su vida, y fracasan. Medita, afirma, desea, pero en el fondo sigues estancado en los mismos patrones. ¿Y sabes qué es peor? La mayoría no tiene idea de que el verdadero saboteador está dentro de su propia mente. Sí, da miedo, pero también es liberador, porque cuando comprendes cómo el subconsciente controla el 95% de las decisiones, incluidas las relacionadas con el dinero, la salud y las relaciones, todo cambia. Lo que descubrí a lo largo de años de investigación es que no basta con desearlo, hay que reprogramarlo, y existe un método específico que activa áreas del cerebro tan profundamente que parece magia, pero es neurociencia. Y es que en tan solo 20 minutos al día, esta práctica es capaz de transformar completamente tu frecuencia vibratoria, tu percepción de la realidad, y en consecuencia, tus resultados. Me tomó un tiempo entender que el dinero no es solo papel, números o metal, es una extensión de la conciencia, una forma condensada de energía, y la energía responde a la frecuencia. Cuando vibré escasez, sin siquiera darme cuenta, alejé el dinero. La culpa no fue del sistema, ni de la crisis, fue de mi campo vibratorio. Darme cuenta de esto cambió por completo mi forma de relacionarme con la prosperidad. Durante mucho tiempo tuve creencias que saboteaban cualquier flujo financiero. Pensé que era noble vivir con poco, que querer dinero era egoísta, pero estas ideas disfrazadas de virtud crearon una frecuencia de repulsión. El universo no discrimina entre deseos, solo responde a lo que se emite. Si emito miedo al dinero, este se aleja. Si emito gratitud y certeza, es un reflejo de mi energía interna. Fue entonces cuando comencé a tratar el dinero como lo haría con cualquier otra forma de energía vital, con respeto, claridad e intención, al igual que la luz, el aire o la electricidad. El dinero fluye donde hay espacio y permiso. Cuando dejé de resistirme y comencé a permitir, todo empezó a cambiar. No hablo de un pensamiento positivo superficial, sino de una transformación interna que cambia la vibración del cuerpo. Repensé la forma en que hablaba, actuaba, e incluso miraba mi cuenta bancaria. Antes veía un déficit. Entonces comencé a ver movimiento. Cuando pagué una factura, en lugar de quejarme, agradecí tener ese recurso. Y eso elevó mi frecuencia, incluso en momentos de estrés. El dinero empezó a responder de forma más armoniosa. No fue magia, fue coherencia vibratoria. Con el tiempo, me di cuenta de que esta energía necesita espacio para circular. Y este espacio no es externo, es interno. Era como si cada nueva creencia positiva abriera una válvula por la que podía pasar la energía del dinero. Y fue en este proceso que entendí que, para mantener este flujo constante, necesitaba ir más allá del pensamiento. Era hora de reprogramar el subconsciente. Sabía que algo necesitaba cambiar, pero no bastaba con entenderlo intelectualmente. La raíz del problema estaba enterrada en lo más profundo, en el subconsciente. Ahí es donde encontré el verdadero bloque. No se trataba de lo que dije que quería, sino de lo que mi cuerpo ya estaba condicionado a creer. Y estas creencias estaban disfrazadas de verdades absolutas, repetidas tantas veces que se convirtieron en una identidad. El dinero es sucio, los ricos son corruptos, no soy bueno con los números. Estas frases me acompañaron durante años, como la banda sonora de una película en la que ni siquiera sabía que estaba actuando. Y cuando comencé a observar mis pensamientos y reacciones automáticas, entendí que no era yo quien tenía el control. Era el programa, un programa que se ejecuta silenciosamente, saboteando todas las posibilidades de expansión. Fue entonces cuando decidí reemplazar estos valores predeterminados, no por la fuerza, sino mediante la repetición intencionada. Creé afirmaciones poderosas como: el dinero fluye fácilmente hacia mí, soy digno de abundancia, la riqueza es un reflejo de mi valor interior. Y más que repetirlo, comencé a sentirlo. La repetición sin emoción es solo ruido, pero cuando el cuerpo siente, la mente empieza a grabar. Utilicé estas afirmaciones justo después de despertarme, cuando el cerebro todavía está en estado alfa, más receptivo. También lo repetí antes de acostarme,
plantando estas semillas en el suelo fértil de la mente subconsciente. Al principio me pareció extraño, incluso falso, pero insistí, y con el tiempo las sensaciones cambiaron. Empecé a creer, y cuando crees el comportamiento cambia sin esfuerzo. Ese fue el punto de inflexión. Entendí que no se trata de pensar positivamente, sino de sentir una nueva identidad. La identidad de alguien que ya vive en prosperidad. Y cuanto más fortalecía este nuevo yo interior, más natural se volvía. Pero había algo aún más profundo detrás de esto. La vibración que emitía necesitaba resonar con lo que quería atraer. La idea de que atraemos lo que somos, no lo que queremos, siempre me ha intrigado. Al principio parecía incluso injusto. Después de todo, quería prosperidad, quería transformación, pero no podía obtener resultados consistentes. Fue entonces cuando me di cuenta. Mi deseo era real, pero mi vibración no estaba afinada. Era como sintonizar la radio equivocada y esperar escuchar la canción correcta. La abundancia tiene una frecuencia propia, y necesitaba volverme compatible con ella. Comencé a observar mis emociones a lo largo del día. ¿Qué sentí cuando pensé en el dinero? ¿Ansiedad? ¿Miedo? ¿Culpa? Estas emociones no vibran en la abundancia, vibran en la escasez. Y fue entonces cuando el juego empezó a cambiar. Entendí que para cambiar mi realidad, tendría que cambiar mi firma energética. Esto significaba vivir como alguien que ya tenía lo que quería. Y esto no es pretensión, es reacondicionamiento. Entonces comencé a cultivar estados emocionales elevados. Gratitud, alegría, confianza. Evoqué estas sensaciones intencionalmente. Incluso sin una razón externa, lo agradecería. Recordé momentos en los que fui verdaderamente feliz, próspero y en paz. Reaviva estos recuerdos en el cuerpo, porque el cuerpo no distingue si es real o imaginario. Solo responde a las emociones. Y cada vez que hacía esto, estaba dando forma a mi frecuencia. La vibración de la abundancia no combina con la preocupación constante, no encaja con una queja. Entonces comencé a alejarme de conversaciones que me arrastraban hacia abajo, de entornos que me mantenían atemorizado. Elegí música que elevaba, películas que inspiraban, personas que expandían. Fue como crear una burbuja vibratoria a mi alrededor, donde todo pasaba por un filtro. Sube o baja mi frecuencia. Esta práctica se ha convertido en un estilo de vida. Ya no se trataba de atraer dinero, sino de convertirse en el tipo de persona que manifiesta recursos de forma natural. Y cuando este estado se vuelve familiar, todo comienza a cambiar. Pero para mantener esta alineación vibratoria consistentemente, necesitaba una herramienta simple, poderosa y profunda. Una práctica capaz de moldear mi campo energético con precisión. Cuando entendí que la mente da forma a la realidad, comencé a utilizar la visualización no como un truco mental, sino como un verdadero acto creativo. Me sentaba en silencio, cerraba los ojos, y dejaba que mi cuerpo se relajara. Respiré hondo, disminuí el ritmo, hasta que sentí que mi mente estaba abierta y receptiva. En este estado, me encontré rodeado de abundancia, no como un deseo futuro, sino como algo ya real, ya conquistado, que ya forma parte de mí. Vi dinero venir de todas direcciones, llegando a través del trabajo, a través de regalos inesperados, a través de oportunidades que aparecieron de la nada. Sentí mi corazón calentado por la gratitud, como si cada célula absorbiera ese flujo. Lo importante no era la imagen perfecta, sino la emoción, porque la emoción es el lenguaje del cuerpo, y si el cuerpo lo siente, el cerebro lo registra. Esta grabación cambia la firma energética que emito en el campo. Durante uno de estos ejercicios, me encontré entrando en un lugar donde el aire parecía vibrar con riqueza. Las paredes estaban cubiertas de posibilidades. Cada pensamiento se materializó frente a mí, como si el universo dijera, todo está disponible, solo sintonízate. Salí de estas sesiones con un sentimiento de satisfacción tan fuerte que el mundo exterior pareció seguir mi ejemplo. Era como si la realidad me estuviera escuchando, pero no bastaba con hacerlo una vez y esperar un milagro. Lo convertí en una práctica, 5 minutos por la mañana, 5 antes de acostarse, a veces más, a veces menos. Lo que importaba era la constancia, no la duración.
Como un músculo entrenado, mi mente comenzó a responder con mayor facilidad. Todo lo que tenías que hacer era cerrar los ojos, y tu cuerpo conocía el camino. La emoción llegó con más fuerza, y la realidad empezó a reflejarlo. Esta visualización se convirtió en un puente entre quién era yo y en quién me estaba convirtiendo. Un puente vibratorio entre la escasez que llevaba y la abundancia que estaba programado para manifestar. Pero para que esto fuera realmente efectivo, necesitaba algo que mantuviera esta vibración más allá del momento de la práctica, algo que creara un nuevo patrón, día tras día. Al principio mi mente lo cuestionó todo. Me parecía ridículo repetir afirmaciones, imaginar que entraba dinero, sentir gratitud por algo que aún no era visible. Pero fue entonces cuando me di cuenta. Es precisamente en este punto cuando la mayoría de la gente se da por vencida. El cerebro quiere resultados inmediatos, pero el cambio profundo se produce mediante la repetición. Sabía que si me mantenía concentrado el tiempo suficiente, mi fisiología comenzaría a alcanzar la intención. Me puse un objetivo claro: 21 días seguidos, sin excusas, sin interrupciones. Me comprometí con la práctica como regar una semilla. No puedes plantar hoy y querer cosechar mañana. Así que día tras día hacía ejercicio, incluso cuando no estaba de humor, incluso cuando todo parecía igual. Y es curioso porque la transformación comienza de forma silenciosa. Primero en el pensamiento, luego en la sensación, hasta que de repente la realidad empieza a moverse. Empecé a notar cambios sutiles, nuevas ideas, diferentes oportunidades, encuentros inesperados, nada forzado, todo fluye. Era como si el universo respondiera a mi persistencia con señales claras de que estaba en el camino. No fue coincidencia, fue coherencia. Mi campo vibratorio se estaba ajustando, y el mundo exterior simplemente reflejaba este nuevo estado interno. A veces me encontré pensando en rendirme. Después de todo, la vieja programación todavía estaba intentando recuperar el control. Pero en esos momentos me recordé a mí mismo: lo que estoy construyendo aquí no es solo una visualización, es una nueva identidad. Una mente próspera requiere coherencia. Así como nadie transforma su cuerpo yendo una vez al gimnasio, tampoco puedes reprogramar tu mente en un solo esfuerzo. Es el hábito el que da forma a la realidad. Con el tiempo, la práctica dejó de ser una tarea ardua. Se ha convertido en parte de lo que soy. Ya no había dudas, solo decisión. Y esta decisión diaria fortaleció mi estructura interna, abriendo espacio para la instalación de una nueva frecuencia. Pero pronto me di cuenta de que no bastaba con trabajar únicamente en mi campo. La energía que me rodeaba también necesitaba colaborar. Llegó un momento en el que necesitaba ser honesto conmigo mismo. Ciertas personas estaban drenando mi energía. Por mucho que trabajara mi vibración interna, bastaba con pasar unos minutos con personas negativas, que se quejaban todo el tiempo, para sentir que mi campo vibratorio caía en picado. Fue entonces cuando me di cuenta. Mi entorno me estaba devolviendo a mi antiguo yo. Y si realmente quería cambiar, necesitaba revisar con quién compartía mi frecuencia. Observé las conversaciones a mi alrededor. Se trataba de crisis, escasez, miedo, desconfianza. Era como si todos se estuvieran reforzando unos a otros que la vida es dura, y que el dinero solo viene con sufrimiento. Y aunque sabía que eso no era cierto, mi subconsciente absorbió todo. Era como una reprogramación involuntaria que se producía todos los días. Y lo peor, silencio. Porque lo familiar rara vez se cuestiona. Empecé a tomar decisiones conscientes. Me acerqué a personas que hablaban de posibilidades, que tenían un brillo en los ojos, que celebraban los logros, por pequeños que fueran, personas que inspiraron, que no vieron el éxito de los demás como una amenaza, sino como un espejo. Estas conexiones no solo elevaron mi vibración, sino que reforzaron que era seguro prosperar. No hubo juicio, solo expansión. Y eso marcó la diferencia en mi proceso de reprogramación. También limité mi tiempo con aquellos que me arrastraban hacia abajo, no por arrogancia, sino por protección enérgica. Entendí que yo era el resultado de las 5 mentes con las que más conectaba. Entonces elegí sabiamente. Comencé a escuchar podcasts de personas que vibraban en abundancia, a leer libros
que reforzaban esta nueva frecuencia, a ver contenidos que elevaban mi estado de presencia. Mi mundo comenzó a reflejar esta nueva curación, pero había un detalle poderoso que todavía necesitaba ajustar: la forma en que hablaba, porque el lenguaje no solo expresa lo que pensamos, también moldea cómo nos sentimos. Y si quería consolidar este nuevo patrón vibratorio, necesitaba revisar incluso las palabras que salían de mi boca. Empecé a darme cuenta de lo escaso que era mi idioma, incluso después de todo el trabajo interno que ya había hecho. Dije cosas como: eso es caro, no puedo, sin siquiera pensarlo. Estas palabras parecían inofensivas, pero estaban envenenando mi frecuencia. Cada vez que verbalizaba mi limitación, reforzaba la vieja programación. Era como anclar el pasado en el presente, impidiendo que el futuro se manifestara. Entonces decidí cambiar mi forma de comunicarme. En lugar de decir, no tengo dinero para eso, comencé a decir, ahora elijo invertir en otra cosa. Este simple intercambio de palabras me devolvió el poder de elección. Ya no era víctima de las circunstancias, sino agente consciente de mis decisiones. El lenguaje se ha convertido en una herramienta de manifestación. Las palabras, después de todo, son órdenes que programan el subconsciente. Evité frases que reforzaran la duda y el miedo. Dejé expresiones como, espero que salga bien, o a ver qué pasa. Empecé a usar, esto ya está pasando, confío en el proceso, esto es inevitable para mí. Y cuanto más hablaba con convicción, más creía mi cuerpo. La vibración cambió y la realidad respondió. Empecé a ver resultados que surgían de lugares que antes parecían estancados. Esta transformación del lenguaje también me ayudó a influir en el campo que me rodea. Las personas cercanas a mí empezaron a notar el cambio. Comentaron mi confianza al hablar, mi brillantez al explicar mis proyectos. La comunicación se ha convertido en un canal de expansión. No solo expresé abundancia, la irradié. Y quien se conectaba conmigo entraba en esta frecuencia, como si fuera contagioso. Y fue entonces cuando entendí, la abundancia no está solo en lo que tienes, sino en la forma en que piensas, sientes, hablas y te comportas. Fue el final de 1900 en un ciclo, y el comienzo de uno nuevo. Ahora que todo había sido alineado, interna, externa y energéticamente, estaba lista para compartir esto con el mundo de una manera que realmente pudiera tocar y transformar vidas. Ahora que llegamos al final, escribe en los comentarios, yo soy abundante, porque cuando eliges creerlo, tu mente empieza a crear la realidad que siempre has merecido. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete y sigue explorando el poder que vive dentro de ti. Como siempre, gracias por tu compañía. Un saludo y hasta pronto.